Muy bien, buenas noches a todos. El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es el tejido epitelial. En las anteriores clases habíamos hablado acerca de lo que es la célula y todos sus componentes y funciones principales. Vamos a hacer una retroalimentación acerca de todas las ideas que les han quedado grabadas acerca de esas clases y también acerca de los trabajos que tenían pendientes realizar un dibujo esquemático con todos los componentes principales de la célula. Bueno, entonces, el tejido epitelial. Nosotros definimos el tejido como un conjunto de células que pueden ser funcionales, anatómicas y que pueden ser genéticamente iguales, ¿no? Todo esto forma una estructura con una función bien definida. Muy bien. Entonces, dentro de lo que es la histología, que es la anatomía microscópica, o sea, que nosotros analizamos las estructuras y las funciones de los tejidos, pero vistos desde el microscopio. Por eso se llama la anatomía microscópica. Nos basamos en cuatro tejidos principales, como son el epitelial, el conjuntivo, el muscular y el nervioso. El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es el epitelial, ¿no? Bueno, entonces, al referir epitelio, nosotros nos hacemos mención a aquellos conjuntos de células que cubren un determinado órgano, un determinado tejido, que envuelven un determinado tejido, ¿no? Y secundario, en otra clase vamos a hablar acerca de lo que son las glándulas, que son esas invaginaciones, como aquí vemos, ¿no es cierto? Como una invaginación. Este es un epitelio, ¿no es cierto? Que está cubriendo un determinado tejido y esta es una invaginación. Entonces, las funciones principales, ¿cuáles son? Ustedes tienen ya que hacerse una idea de cuál, si está recubriendo determinado tejido, una de las funciones principales obviamente va a ser lo que es la protección. Otro puede ser el transporte transcelular, ¿no? Que es el transporte a través de las células. La secreción, o sea que las células pueden mandar distintos elementos hacia la luz, generar distintos elementos hacia la luz y la absorción, que a través de la luz elementos pueden ser absorbidos, por ejemplo, en el estómago, no todos los nutrientes son absorbidos a través de lo que es el epitelio. Bueno, entonces habíamos dicho que el epitelio son esas células que están unidas entre sí por complejos de unión. Los complejos de unión son básicamente aquellos elementos que unen a estas células y que no permiten que se rompan, ¿no? Importante función. Aquí estamos viendo un esquema muy bonito acerca de lo que son los distintos tipos de epitelios que el día de hoy vamos a llevar. Y bueno, vamos a ir a clasificar lo que son las membranas epiteliales, el epitelio propiamente dicho, en simple y en estratificado. Simple, obviamente, que solo tiene una capa, que es rectita, como esta, ¿no es cierto? Rectita, solo un grupo de células. Y estratificado, que hay filas y filas de células agrupadas, ¿no? En columnas, en filas, etc. Aquí vemos un aspecto un poco más detallado cuando solo tiene un estrato celular de espesor. Este es el epitelio. ¿Ok? Ustedes pueden alcanzar a observar. Solo una fila. Esto, lo que vemos de color azul, son los núcleos. Y la célula abarca todo este color lila que estamos alcanzando a ver. Más adelante lo vamos a ver más a profundidad, de eso no se preocupen. Esto es el resto del tejido, ¿no? Y estratificado que tiene varias células. Aquí. Supongamos que esta es una línea de células. Abajo vamos a alcanzar a ver otras. Y esos puntitos que ustedes alcanzan a ver son los núcleos. No se preocupen porque lo vamos a ir a ver más a profundidad. Entonces, vamos a pasar a la siguiente y al primer tipo de tejido, que es el más esencial y el más sencillo también, el escamoso simple, ¿no? Entonces, se forma con una capa de células planas, muy bien. Estas son las células planas, ¿no es cierto? Las células planas, como su nombre lo dice, son aplanaditas. El núcleo también está aplanado en la mayoría de ellas, por eso ustedes alcanzan a ver un núcleo ovalado, una célula ovalada. Y si me preguntan qué estamos alcanzando a ver nosotros, este es, por ejemplo, un alveolo pulmonar, los pulmones. Los pulmones vistos desde el microscopio. En un corte solo muestran un núcleo algunas. Eso es cierto porque no todas las células planas llevan núcleo.
Algunas, por ejemplo, por aquí tal vez, podemos alcanzar a ver que no tiene núcleo. Entonces, ¿qué recubre? O sea, ¿dónde se encuentran? En los alvéolos pulmonares, como habíamos dicho. Esto es un vasito sanguíneo, es por aquí es por donde fluye la sangre y donde se encuentra lo que es el epitelio es esto, toda esta línea que está recubriendo. Toda esta línea que está recubriendo no se alcanza a ver muy bien acá, se alcanza a ver mejor acá. Entonces, los lugares donde nosotros podemos encontrar, observar son endotelio. El endotelio es ese segmento de las arterias, de las venas que recubre la parte interna, ¿no? De la luz de los vasos. Por aquí fluye sangre. ¿Ok? Y como menciona aquí, también en el mesotelio de las cavidades pleural y peritoneal, en el asa de Henle que se encuentra en el riñón, por ejemplo. Siguiente. Epitelio cuboide simple. Muy bien. También llamado cúbico simple, ¿verdad? Entonces, nosotros, bueno, este epitelio se compone de células, sobre todo, su nombre dice cúbicas, que son más o menos redonditas, con un núcleo también redondeado. No son como las otras planas, son más redonditas. Esto que estamos alcanzando a ver es un riñón. Y me preguntarán, ¿qué está señalando esto? Las puntas de flechas son lo que está señalando el epitelio cúbico, porque son redonditas y con núcleo central y redondo. Este de color lila es el núcleo. La célula es esta, ¿no? La que está más blanquita. Por aquí fluye gotas de orina, ¿no? La formación de orina está generándose por ahí. ¿No es cierto? Muy interesante. Cilíndrico simple. Muy bien, el epitelio cilíndrico simple son estas células que están rectangulares, son altas en general, ¿verdad? Son como alargadas. Son como alargadas y están recubriendo, como menciona, parte de lo que es el tubo digestivo. Por ejemplo, aquí menciona un tema importante, menciona lo que son las microvellosidades. Simplemente son como digitaciones, como micropelitos que salen de lo que es el epitelio y están muy finitas, ¿no? ¿Dónde se encuentra el núcleo? Generalmente es más que todo basal. Este de color lila es el núcleo igualmente alargado, sobre todo basal. Como ustedes alcanzan a ver, está en el tercio inferior, sobre todo, ¿no? Más basal que apical. Este segmento es basal. Este segmento que va hacia la luz es más apical. Muy bien. Pasamos a lo que son los famosos epitelios estratificados. Primero tenemos que mencionar lo que es el epitelio escamoso estratificado, no queratinizado, también llamado sin queratina. Aquí podemos alcanzar a observar que es un epitelio que está compuesto por varias filas de células que está estratificado, ¿no es cierto? Ustedes los puntitos que alcanzan a ver son los núcleos. En este, en este epitelio generalmente se encuentra en lo que es la faringe, el esófago, la boca, por ejemplo, ¿no? Entonces, bastante interesante. Todo este segmento abarca desde acá hasta acá. Es el epitelio estratificado, no queratina. ¿A qué hace referencia la no queratina? Generalmente hay células epiteliales que pueden llegar a desaparecer su núcleo y en vez del núcleo o de los organelos em, hacen formaciones de queratina, que son como restos de organelos que ya han desaparecido y que se han reemplazado por un elemento que se llama la queratina, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué hace mención a la no queratina? Porque también hay un epitelio escamoso estratificado que es queratinizado y nosotros podemos observarlo sobre todo en lo que es la piel. Desde acá hasta acá abarca. Desde acá hasta acá abarca lo que es el epitelio estratificado con queratina. ¿Qué significa? Como ustedes alcanzan a observar, esto es más liso. No ven puntitos ustedes, ¿no es cierto? Como acá. Entonces significa que la mayor parte de este epitelio tiene queratina. Y la queratina es un elemento bien desplegable. Es como cuando las células de la superficie ya están muriendo y se despegan mucho más rápido. Como les decía el ejemplo de la piel, ¿no es cierto? Nosotros cuando nos bañamos o algo, siempre empiezan a salir como pequeños restos de la piel, ¿no es cierto? Entonces, miren aquí qué claro ejemplo, despegándose la piel, ¿no es cierto?
Entonces, esto está lleno de queratina. La parte más basal tiene todavía algunos núcleos, pero la parte más superficial o apical se está despegando, está muriendo en pocas palabras, llena de queratina las células, como aquí menciona, células muertas. El epitelio cuboide estratificado. Estos epitelios ya son un poco más escasos, tal vez ya no tan relevantes, pero podemos encontrar en glándulas sudoríparas, por ejemplo, en la región de las axilas, ¿no? Donde nosotros alcanzamos a producir lo que es el sudor. Y el epitelio cilíndrico estratificado, por ejemplo, lo podemos observar en las conjuntivas oculares, ¿no? O en regiones de la uretra masculina. Muy bien. Otro epitelio importante, epitelio transicional, también llamado urotelio, ¿no? Se encuentra sobre todo en el sistema urinario. Este es el urotelio. Transicional, ¿por qué? Porque antes se creía que estas células hacían una transición cuando subían hacia arriba, cuando crecían hacia arriba, ¿no? Pero hoy por hoy se sabe que son diferentes estratos de células, las más basales son de tipo, por ahí pueden ser cilíndricas o cúbicas, ¿no? Las que se encuentran aquí. Posteriormente fueron cambiando su forma poligonales y cuando llegan más a la superficie dan un aspecto de cúpula como esta, con núcleo centrado obviamente, redondo o medio alargado, pero el aspecto principal es la cúpula, las cúpulas que forman estas células, ¿no? Y se encuentra principalmente en el sistema urinario, que hago referencia principalmente a lo que es la vejiga, por ejemplo, a lo que es la uretra, el uréter, esos elementos, ¿no? Muy bien, vamos a pasar al cilíndrico pseudoestratificado. ¿Qué significa pseudo, estudiantes? Ustedes que saben muy bien todo esto correctamente. Entonces, pseudo significa falso, ¿no? Entonces, epitelio cilíndrico falsamente estratificado menciona. Bueno, hablando de este epitelio, quiero que vean esta imagen. ¿Por qué dice falsamente estratificado? Porque da un aspecto de que está estratificado, pero no lo está. Son células que están más o menos deformadas y si bien todas las células llegan a lo que es la base, miren sus núcleos llegan a lo que es la base, no todas llegan hasta la luz, ¿no es cierto? Entonces hay células que se quedan hasta aquí en crecimiento y otras que salen a la luz. Estos pelitos que vemos son los cilios, ¿no? Y esto sobre todo lo podemos encontrar en la uretra masculina, por ejemplo, ¿no? También lo podemos encontrar en lo que es principalmente la tráquea y los bronquios. Telecilíndrico pseudoestratificado. Muy bien, aquí estamos viendo otro tipo de ejemplos. Este, por ejemplo, ¿no es cierto? Un epitelio estratificado, que puede ser la piel porque se está despegando, ¿verdad? Y este que está con núcleos estratificados no queratinizado, este queratinizado. Muy bien, posteriormente vamos a ir hablando más acerca de lo que son distintos elementos o distintos componentes que tienen lo que es la célula. Pero por ahora vamos a ir a la actividad principal, ¿no? Este es un programa que yo les voy a llegar a pasar a todos ustedes, que eh, es muy didáctico. ¿Por qué? Porque les voy a ir mencionando. Miren, por ejemplo, si presionan este botón pueden saber acerca de la teoría de lo que es el epitelio. Y si nosotros presionamos estos botones, epitelio plano simple, ¿no? Nos está señalando. Este es el endotelio del endocardio, del corazón. Esto se está encontrando en el corazón. Epitelio plano simple, recubriendo la parte interna de lo que es el corazón. Miren, estos son los núcleos. Y todo eso es una célula alargada, una célula alargada, una célula alargada, ¿verdad? Pasamos a la siguiente. El riñón, aquí está señalando. Son redonditos con núcleos centrados y redondos. Células tipo poligonales o cúbicas, ¿no? Este debe ser un túbulo del riñón por donde está filtrando la orina.
Pasamos a otro, cilíndrico simple, un poco más distorsionado, ¿no? Pero fíjense cómo las células son alargadas, cómo están agrupadas, con núcleos basales sobre todo. Y aquí en la parte apical salen como pelitos, ¿verdad? Pequeñas digitaciones, pelitos. Vamos a pasar este epitelio, otro más importante. Lo mismo habíamos mencionado del cilíndrico simple. Y aquí está el epitelio plano estratificado sin queratina. Miren, qué bonito que se ve. Recuerden que todo lo que estamos viendo es acerca del microscopio, ¿no? Todo el microscopio. Nosotros, cuando realicemos lo que son las prácticas de histología, todo esto lo van a ver a través del microscopio. Yo les voy a ir guiando, lo vamos a hacer en grupos. Y bueno, ustedes tienen que reconocer las estructuras del epitelio. Vean aquí, todos con núcleo. Todos, o la mayoría al menos, tienen núcleo. Y son estratos, ¿no? Varios niveles. Ahí lo podemos señalar. Todo eso es el epitelio, como ustedes ven. Plano estratificado con queratina. Miren cómo se está despegando la piel, cómo son hilos que se están despegando poco a poco. La parte basal tiene todavía núcleos, pero esta parte ya está llena de queratina, que se ve que aquí es como tejido muerto, ¿no? Capa córnea se llama esa que está soltándose. Cilíndrico, pseudoestratificado con estereocilis, parecido al de la tráquea, pero en este caso es en el epididimo, es el mismo tejido, ¿no? Mira, un poco más complicado de observar, pero aquí alcanzamos a ver las células y con núcleos casi todos basales, pero que no todos llegan a la luz. Esa es la idea del pseudocilio, por eso es falsamente estratificado. En este caso con esterociles. Estos pelitos son esterocilios. Este es el de la tráquea, también no tan claro, pero con núcleos basales. Y no todos llegan a lo que es la superficie de la luz. Y por último, el urotelio. Aquí alcanzamos a ver. ¿No es cierto? Las células en cúpula, que son estas, que obviamente son epitelio de tipo estratificado, pero que se denomina más de transición porque las células de la base son diferentes a las que están arriba o cerca de la superficie. La vejiga, como nosotros sabemos, en esta parte almacena la orina, por eso se llama lumen. Bueno, entonces todo eso ha sido por el día de hoy, queridos estudiantes. Nosotros ahora vamos a realizar una actividad que consiste principalmente en esto. Bueno, entonces ustedes van a llenar lo que es esta hojita que yo lo he realizado, donde ustedes van a dibujar un dibujo esquemático sencillo, pintado, obviamente, pero sencillo. Esquemático acerca del epitelio plano o escamoso simple, donde se ubica unas 3 o 4 principales ubicaciones y la función. Simple, sencilla, concisa. No tienen que desarrollarlo extenso. Tiene que ser conciso. Las palabras exactas. Por ejemplo, el epitelio plano escamoso simple, dibujaré una hilera de células aplanadas, ¿no es cierto? Con núcleos aplanados centrales. Su ubicación, pues en los alveolos pulmonares, por ejemplo, en el asa de Henle del riñón. Y la función, obviamente, es la protección, ¿no es cierto? La protección principalmente. Igualmente van a ir desarrollando todos los epitelios y este trabajo me lo pueden mandar, me lo pueden entregar personalmente y a la siguiente clase ustedes van a observar acerca de lo que es todos estos tejidos que les he venido mostrando y ustedes mismos van a ir comentando. Y posteriormente vamos a ir viendo cuáles han sido los errores, qué parte no han podido comprender y lo vamos a ir
viendo esa parte vamos a ir fortaleciendo todos esos errores, ¿no? Y bueno, entonces, acerca de lo que es todas estas clases, nosotros siempre tratamos de hacerle de manera didáctica. Vamos a presentar todo tipo de materiales como infografías, mapas conceptuales, mapas mentales. Ustedes lo van a ir realizando y siempre que tengan alguna duda, ustedes díganme. Si el día de hoy han tenido alguna, pueden mencionarlo ahora mismo. Posteriormente, en el resto de la clase vamos a ir viendo acerca de sus trabajos y ustedes van a ir comentando qué les ha parecido, qué les parece esta clase, si creen que les hace falta algo, si creen que está perfecta. Entonces, vayan comentándolo, mis queridos estudiantes. Muy bien. Y no se olviden que siempre hacemos las presentaciones y posteriormente realizamos la parte práctica. ¿Ok? Entonces, sin más que decir, si alguien tiene alguna duda, menciónela. Y si no, nos vamos a despedir para la siguiente, ¿no? Sin antes decirle que vamos a repasar acerca de lo que son los epitelios. A ver, vamos a ir viendo, haciendo una metacognición sobre todo lo que hemos aprendido el día de hoy, que son los epitelios, ¿no es cierto? El concepto de epitelio son esas conjunto de células que pueden ser funcionales, estructurales y también genéticamente iguales, cumple funciones como protección, absorción, secreción. ¿Cuáles son los dos tipos de epitelios? Los simples y los estratificados. Los simples pueden ser el epitelio plano simple, el cúbico simple, el cilíndrico simple, y los estratificados pueden ser el epitelio estratificado no queratinizado, el queratinizado, ¿no es cierto? Ahí también podemos mencionar al cúbico estratificado, al cilíndrico, pseudoestratificado que puede tener una mención aparte y el epitelio transicional. Muy bien, todos ha sido una excelente clase y permiso, nos vemos.